Probablemente ya conoces el mid and side y seguramente ya lo has usado para trabajar con una señal estéreo. Aunque a primera vista parece sencillo e intuitivo, el mid and side no lo es. En Absolant nos gusta profundizar y en este vídeo te explicamos cómo funciona realmente el procesamiento mid and side, para que puedas usarlo de manera más correcta y consciente. Mid and side es una alternativa a left y right para describir una señal estéreo. Contiene la misma información, organizada diferente. El nombre mid and side sugiere una interpretación errónea. Muchos piensan que el mid contiene en el centro del panorama estéreo y el side a los lados. No es así. Para demostrarlo, tomamos una onda sinusoidal con el paneo a la izquierda y convertimos la pista a mid y side. Si el mid contuviera solo lo que está en el centro, ahora deberíamos encontrar audio solo en el side. En realidad, lo que obtenemos es esto: hay audio en ambos canales. En este ejemplo, encontramos el mismo material en ambos canales, con la misma amplitud. Para entender lo que sucede, debemos comprender cómo funciona la conversión de izquierda y derecha a mid y side, y viceversa. Como hemos dicho, mid y side es una forma alternativa de describir un audio estéreo. Sin embargo, si escuchamos los canales mid y side, no devuelven una imagen estéreo y deben ser convertidos de nuevo a izquierda y derecha. Es posible convertir un audio de izquierda y derecha a mid y side, y viceversa. La conversión de izquierda y derecha a mid y side y viceversa se llama codificación y decodificación, respectivamente. En ambos casos se utiliza una matriz MS que se basa en fórmulas muy sencillas. Para obtener el mid se suman los canales izquierdo y derecho, mientras que para obtener el side se resta el derecho al izquierdo, lo que lleva a la cancelación de lo que es común a ambos canales. Para volver a izquierda y derecha, básicamente se realiza el mismo proceso. Sumamos mid y side para obtener el canal izquierdo, restamos el side al mid para obtener el canal derecho. La codificación y decodificación de izquierda y derecha a mid y side, y viceversa, se pueden hacer rápidamente utilizando plugins. Se pueden encontrar varios gratuitos, como por ejemplo este de Voxengo o este de Goddard. Encontrarás el enlace en la descripción. Como hemos visto, entonces, es cierto que en el side encontramos solo lo que está a la izquierda o a la derecha, pero en el mid están todas las informaciones, no solo lo que está en el centro. Dicho de otra manera, el mid es la versión mono de nuestro audio estéreo y aunque en nuestro ejemplo la sinusoide esté completamente a la izquierda, está presente en el mid. Esta aclaración innecesaria, pero si no queda claro este punto, difícilmente entender cómo trabajar correctamente con un mid y side. El nombre mid and side proviene de la técnica de microfonía estéreo inventada por Alan Blumlein y es por eso que, como es engañoso usarlo. Un nombre alternativo que refleja cómo funciona esta conversión es suma y diferencia, o summand difference en inglés, pero no se utiliza mucho. Intentemos profundizar aún más en cómo funciona la matriz MS para obtener la codificación y decodificación. Hagamos otra prueba. Pongamos la onda sinusoidal durante algunos segundos completamente a la izquierda, luego en el centro y después completamente a la derecha. Rendericémosla. Este es el archivo estéreo que obtenemos. Vemos que primero la información está presente en el canal izquierdo, luego en ambos, con disminución de volumen por pan depth y finalmente en el derecho. Es exactamente lo que esperamos, nada raro. Sin embargo, mantengamos en mente esta forma de onda, nos servirá dentro de poco. Ahora convirtamos la pista mid and side, esto es lo que obtenemos. Analicemos el mid, es decir, la suma. Cuando la señal está en los extremos, a la derecha o a la izquierda, la encontramos exactamente como en el archivo de audio estéreo original pero bajada 6 dB. Cuando la señal está en el centro, vemos un aumento de volumen debido a la suma de dos señales iguales. Por lo tanto, deberíamos tener un aumento de volumen de 6 dB, pero debido a la pan depth encontramos un aumento de 3 dB. Ahora analicemos el side, es decir, la diferencia. Cuando la señal está solo a la izquierda, la encontramos idéntica al archivo de audio original. Cuando está en el centro, desaparece porque en la resta entre las dos señales, todo lo que es igual se anula. Cuando la señal está a la derecha, vemos que es igual al original pero con polaridad invertida. Resumiendo, lo posicionado a la izquierda está igual en ambos canales, lo posicionado en el centro está solo en el mid y lo posicionado a la derecha sigue en ambos canales pero con polaridad invertida en el side. Esto es importante para entender cómo funciona la decodificación. Según las fórmulas que vimos antes, para obtener el canal izquierdo debemos sumar mid y side, mientras que para el derecho restamos el side del mid. Veamos gráficamente qué sucede. Cuando sumamos el mid y el side en la primera parte, tenemos un aumento de la intensidad porque las señales son iguales y están en fase.
En la parte central no cambia nada porque en el side no hay nada, mientras que en la parte final las señales se cancelan porque son iguales con polaridad invertida. Hemos reconstruido el canal izquierdo. Cuando invertimos la polaridad del side para restarlo del mid, obtenemos el resultado opuesto. En la parte central sin cambiar nada y en la final las señales se duplican. Hemos reconstruido el canal derecho. Si comparamos las formas de onda resultantes con las que renderizamos antes, vemos que son iguales. Para que los canales izquierdo y derecho se reconstruyan correctamente, es fundamental que las partes del side y del mid que se deben combinar tengan la misma intensidad. Si esto no ocurre, la imagen estéreo no se recrea correctamente. Y de hecho, este es uno de los usos más comunes del mid y side. Si el side se baja en comparación con el mid, el panorama estéreo se reduce, haciendo que la señal suene más mono. En cambio, si el side se sube, se obtiene un panorama estéreo percibido como más amplio. Los distintos plugins para aumentar la apertura estéreo funcionan justamente así, suben el side respecto al mid. Hagamos una prueba. Subamos el volumen del side en nuestro ejemplo y reconstruyamos los canales izquierdo y derecho para ver qué sucede. Por la forma de onda vemos que la intensidad de lo que está a la izquierda o a la derecha ha aumentado, pero también vemos que hay material presente donde no lo había. Hay señal también a la derecha cuando antes solo estaba a la izquierda y viceversa. Si el audio estaba a la izquierda o a la derecha, ¿cómo es posible aumentar el panorama estéreo? No es posible mover las señales aún más a la izquierda o a la derecha. La sensación de mayor apertura estéreo se logra con un artificio, la adición de la misma señal que está solo en un canal también en el otro, pero con polaridad invertida. Este truco crea la ilusión de mayor amplitud del panorama sonoro, pero puede introducir problemas como pérdida de impacto y menor compatibilidad mono. De hecho, cuando el side se sube demasiado, lo que está en el centro se percibe más débil, haciendo que el producto tenga menos impacto. Además, al convertir a mono, el side y las modificaciones aplicadas se anulan, lo que provoca una diferencia excesiva entre la versión estéreo y la mono. El sonido que se obtiene al aumentar la imagen estéreo y subir el side puede parecer agradable, pero es antinatural y, por eso, a la larga puede resultar molesto y, si es muy evidente, se vuelve poco agradable. Este efecto creado por el aumento del side es bien conocido por los técnicos de sonido, se llama contrafase acústica y es un problema que se intenta limitar al máximo durante la mezcla. Para tener una apertura estéreo es necesario que haya cierta contrafase acústica. De hecho, la sensación de apertura se debe a la diferencia de fase entre lo que llega a ambos oídos. No hay apertura si no hay contrafase acústica. Sin embargo, esta condición de contrafase es instantánea. Como podemos observar con cualquier vectorscopio, en un audio estéreo siempre hay picos que indican una contrafase más o menos evidente, pero siempre por breves instantes. Nuestro oído no es particularmente sensible a los eventos instantáneos y estos picos no generan grandes molestias. Cambio, al aumentar el nivel del side, se introduce una contrafase acústica constante que crea un efecto diferente y menos agradable. Al escuchar con auriculares en lugar de altavoces, la percepción de la apertura estéreo es menor, se obtiene el efecto contrario, con un panorama estéreo más cerrado. Durante una mezcla, ningún profesional pensaría en aumentar la apertura estéreo de una batería invirtiendo la polaridad de uno de los dos micrófonos panorámicos. Aunque se obtendría espacialidad, el resultado sería natural y convincente. Sin embargo, los problemas más grandes comienzan cuando se aplican tratamientos diferentes entre los canales mid y side. Es fundamental comprender que mid y side no pueden considerarse por separado, sino que solo tienen sentido si se consideran en su conjunto. Así que, al tratar el mid, no solo intervenimos en el centro, sino en toda la señal, alterando la apertura estéreo más de lo que pensar. En general, cualquier diferencia entre mid y side implica una reconstrucción incorrecta de los canales izquierdo y derecho respecto al audio original, porque la suma o la diferencia entre los canales se ve alterada. Uno de los usos más comunes del mid y side es la ecualización del side, por ejemplo, para eliminar las frecuencias muy bajas y dejarlas solo en el mid, o para darle al side un color diferente al mid. El simple uso de un ecualizador en una de las dos señales tiene más efectos de los que uno podría pensar. Como ya se dijo, cualquier variación de nivel en uno o solo en uno de los dos canales implica una variación de la apertura estéreo entre izquierdo y derecho, y una ecualización es una variación de nivel limitada a ciertas frecuencias. Esto podría ser el objetivo y no supone ninguna sorpresa. Lo que no se tiene en cuenta es que los ecualizadores introducen una distorsión de fase.
En MIDI-Side, esta distorsión introduce diferencias entre los dos canales y lo que una intervención limitada a una pequeña banda tiene un efecto más amplio. Por ejemplo, cuando se recortan las frecuencias bajas en el side, no se está actuando solo sobre los graves como se podría pensar. De hecho, los filtros pasa alto y pasa bajo pueden crear una distorsión de fase de 180 grados, provocando una inversión del panorama estéreo en todas las frecuencias afectadas. Lo que estaba a la izquierda termina a la derecha y lo que estaba a la derecha termina a la izquierda. Hagamos una prueba. Renderizamos una onda sinusoidal a 300 Hz y la colocamos a la izquierda. Vemos en el medidor máster que la frecuencia está solo a la izquierda. Ahora aplicamos un filtro pasa alto de tercer orden en el side y cambiamos la frecuencia. Cuando la frecuencia de corte supera apenas los 300 Hz, vemos en el medidor que la imagen estéreo se ha invertido. Ahora es el canal derecho el que tiene una mayor intensidad. Una vez que se ha eliminado toda la señal del side, la frecuencia queda solo en el mid, volviéndose mono. Como la solución para evitar problemas sigue siendo un compromiso. En lugar de utilizar uno de fase mínima, de hecho podemos usar un filtro de fase lineal para eliminar la distorsión de fase, pero a costa de introducir otros problemas como el pre-ringing y una mayor latencia. Hicimos un vídeo donde explicamos funcionan y cuándo deben usarse los filtros de fase lineal. Si aún no lo han visto, vayan a verlo. El resultado podría no ser mejor. Vale la pena probar ambas alternativas cual gusta más. De todos modos, es necesario conocer estos problemas para poder gestionarlos con conciencia. Incluso el uso de un compresor solo en el mid o en el side altera la imagen estéreo de manera inesperada. Básicamente, un compresor modifica el volumen de una señal siguiendo ciertos criterios. Una variación de volumen en una de las dos señales cambia la amplitud de la imagen estéreo. Comprimir solo una señal o ambas independientemente lleva a una apertura o cierre continuo de la imagen estéreo, porque introducimos diferencias entre mid y side que no permiten una reconstrucción constante de los canales izquierdo y derecho. Hagamos una prueba. Tomemos un sonido de bombo y lo colocamos en el centro. Ahora añadimos un pad que tenga una buena apertura estéreo. En el máster convertimos la señal en mid y side y aplicamos una compresión solo al mid. Si escuchan con buenos monitores de audio de alta fidelidad, podrán notar claramente cómo la imagen estéreo, que es la percepción espacial del sonido, se abre y se cierra de manera dinámica cada vez que el potente bombo suena con fuerza y el compresor de audio empieza a trabajar activamente. En este caso particular, la compresión aplicada es extremadamente agresiva y deliberada para enfatizar y hacer más evidente este efecto de bombeo, pero incluso si es menos obvio o sutil, este fenómeno siempre ocurre de forma inherente cuando se comprime el rango medio, mid, o los lados, side, de la señal de audio de manera independiente. Estos mismos razonamientos se aplican a cualquier tipo de procesamiento al que sometamos solo uno de los canales mid o side. Ya sea que apliquemos saturación, reverb o delay, debemos tener en cuenta que podríamos estar actuando sobre la apertura de la imagen estéreo más de lo que creemos. Por lo que hemos visto, el procesamiento mid y side debe hacerse con conciencia. No decimos que no se deba usar el mid and side. Al contrario, sigue siendo una herramienta a disposición y está perfecto usarla. Pero debemos entender cómo hacerlo. En general, no genera grandes problemas cerrar la imagen estéreo reduciendo el side respecto al mid. El resultado es hacer el producto más mono sin introducir artefactos. Si en cambio se quiere aumentar la apertura estéreo, entonces el mid and side debería considerarse como una solución solo cuando no es posible intervenir de otra manera. Un uso común del mid and side es en la masterización, para ampliar la imagen estéreo. Sin embargo, si uno necesita aumentar esa imagen, hubo un problema en la mezcla. Antes de recurrir al mid and side, entonces sería mejor, si es posible, resolver el problema de raíz, es decir, volver a abrir la mezcla y aumentar la apertura estéreo trabajando con el paneo o añadiendo nuevos elementos para colocar en los extremos de la imagen. Si en cambio no es posible, entonces no queda más remedio que utilizar el mid and side para solucionar el problema. Se puede usar el mid and side también en la fase de mezcla para abrir la imagen estéreo de un sonido. En cambio, se pueden añadir al arreglo elementos secundarios pensados para aumentar la apertura estéreo sin preocuparse si desaparecen en mono.